Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto estar acá. Agradezco a mi colega Rolando por la invitación a través de esta iniciativa que realiza la Universidad Católica de Pereira, ¿cierto? Y el entramado de universidades también que están participando. En mi caso, yo voy a comentarles justamente acerca del diseño inclusivo para una teoría expansiva. Particularmente me voy a centrar en algunas experiencias, algunos estudios de caso que hemos realizado desde nuestra Universidad Santo Tomás, Chile, particularmente desde la sede de La Serena, y cómo en vinculación con diferentes tipos de iniciativas a lo largo, bueno, a lo largo de Chile y en general en distintos países, hemos podido co-construir un marco teórico para informar la práctica del diseño inclusivo, que va más allá del diseño universal de aprendizaje. Eso es como contexto. Eh, bueno, la pregunta fundamental que abordamos acá tiene que ver justamente cómo estos enfoques cognitivos contemporáneos y la aparición de tecnologías de vanguardia, entiéndase realidad virtual, realidad aumentada, electrónica, sensorización con Arduino, programación en bloque, aplicación, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver de alguna otra manera, impresión 3D, modelado 3D, todo lo que tiene que ver con nuevos medios, nuevos recursos para poder pensar la práctica pedagógica desde el diseño que permita atender esa diversidad, la diversidad en todo su marco y esplendor. Un aspecto interesante que nos convoca a este tipo de desafío, este es una cita textual de la OSD, ¿cierto? El 2023, la página 4, que dice que está emergiendo una nueva ciencia del aprendizaje, que está compuesta por estos elementos básicos de la psicología, la psicología cognitiva, la neurociencia, la psicología social, y esto ofrece grandes oportunidades justamente para que los sistemas educativos puedan reconsiderar su propósito, entrega y diseño. En el marco de esta construcción de la educación del futuro, cómo construir esta educación del futuro, hace sentido repensar justamente, y sobre todo en la era de la inteligencia artificial, cuál es el sentido de lo pedagógico en la práctica de enseñanza inclusiva, en la formación de educadores diferenciales, que diseña junto a investigadores y profesores de las comunidades educativas diferentes tipos de recursos para potenciar el acceso universal de todos y todas al proceso educativo. Y de la misma manera como las organizaciones, escuelas, tanto eh, regulares, formales y las que no, pueden incorporar nuevos paradigmas que ofrezcan maneras diferentes a las tradicionalmente concebidas dentro de esta idea que tiene raíz en Paulo Freire, ¿cierto? Esta idea de educación bancaria, pero que mirada desde el marco cognitivista tiene un enfoque de educación transmisiva, ¿sí? Uno de los primeros elementos importantes es entender de que gran parte de la educación inclusiva en Chile está regida en los programas de integración escolar a través de decretos que orientan la práctica, delimitan ciertos niveles de infraestructura y, por supuesto, rigen normativamente la práctica pedagógica y los derechos que cada tanto profesor y estudiante tiene en el marco del desarrollo de la diversidad en el aula. Y uno de los elementos más conflictivos que tiene el decreto 170 en Chile respecto a la ley de inclusión está asociado justamente a un marco cognitivo relativamente fundado con evidencia de principios del y a mediados del siglo XX, con una evidencia neurocognitiva poco robusta en términos de lo que se está haciendo contemporáneamente, y la presencia, a partir justamente de esta situación, de neuromitos y conocimientos docentes que justamente influyen en el diseño educativo inclusivo cuando hay marcos epistémicos ambiguos y justamente ideas o neuromitos concebidos a priori respecto a cuál es el papel de la neurociencia en el proceso educativo. ¿Por qué tomo esta idea de neuromitos? Y la necesidad de comprender la neurociencia en su esplendor más amplio, no solamente desde el cerebro, sino que también cuál es el papel que juega la médula espinal, cuál es el papel que juegan los otros sistemas integrados, y lo que hoy día vemos como un elemento súper complicado en el proceso educativo dentro de este decreto, es esta idea de estilos de aprendizaje. De hecho, hay muchos modelos educativos que se inspiraron con la idea de estilos de aprendizaje, pero que de alguna otra manera encierran un problema. Y ese problema que encierran es de alguna manera el innatismo
o más bien esta escasa participación e influencia que tiene el contexto, el medio sociocultural por el cual se co-crean nuevas prácticas de enseñanza y de interacción cotidiana y en contexto ecológico de aula, con la idea en el fondo de que hay chicos que traen una manera específica de aprender, ya sea visual, auditiva, kinestésica, etcétera. Esta visión amodal, es decir, como que cada sentido cumple un papel diferenciado de otro, lamentablemente, y que prevalece en distintos estudiantes, intenciona una práctica educativa que tiende a rigidizar la performance docente en el marco del diseño inclusivo. Y uno de esos elementos importantes tiene que ver justamente con que hay chicos y chicas que son auditivos, otros que son visuales, otros que son kinestésicos, y por lo tanto ellos exigen enseñar justamente bajo esos elementos de base. Situación que claramente no es consistente con los paradigmas contemporáneos y con la evidencia en el fondo neurocientífica que ha llamado a este tipo de prácticas como neuromitos, así como que aprendemos con el 10% del cerebro, como que las áreas específicas, llámese el paradigma localizacionista, donde uno puede situar en un grupo de neuronas o en una región cerebral un tipo de comportamiento. Todos estos elementos, en rigor, tienden a ser difíciles de abordar cuando se tiene un modelo tan obsoleto, tan poco basado en la evidencia y con un fuerte sesgo en términos del potencial que tiene la actividad cognitiva en el desarrollo educativo. Por lo tanto, es necesario, y este es el punto donde yo enmarco esta presentación, es necesario adscribir a miradas más contemporáneas, que si bien es cierto también tiene origen entre los 70, los 80, su máximo desarrollo está en los 90, está en el principio del 2000, y tiene que ver justamente primero con el papel, por ejemplo, que cumple la cognición en el marco de la tecnología. De ahí Seymour Papert del MIT, ¿cierto? Que falleció hace unos 10 años, 8 o 10 años atrás, desarrolló justamente esta idea interesante del pluralismo epistemológico como una alternativa a esta epistemología genética de Piaget o este pluralismo epistemológico en el cual en el fondo esta propuesta del que es el construccionismo tiende a limitar o restringir esta visión dualista entre sujeto objeto, organismo entorno y plantea más bien esta lógica relacional que si bien es cierto viene enmarcada desde los trabajos de Vygotsky, acá se potencia fuertemente en términos del papel que cumple el cuerpo, entendiéndose el cuerpo como este entramado perceptivo, no la carne, el entramado perceptivo, por el cual los sistemas cognitivos, los seres humanos, y organismos vivos no humanos también, en el fondo podemos interactuar, adaptarnos y aprender en diferentes contextos, interaccionando con diferentes tipos de materiales. Y el gran aporte de Seymour Papert, aparte de esta visión pluralista, de que existen tantas formas de conocer de manera en que interaccionamos con las tecnologías, es que los diferentes medios que utiliza el docente para potenciar las maneras de pensar genera esta posibilidad de crear ideas poderosas que pueden estar en cualquier niño con independencia de su necesidad educativa especial y que dado un ambiente generativo creado para tener condiciones mínimas para su desarrollo puede potenciar diferentes formas de aprender. Ahí vemos en la parte superior izquierda, donde están estos primeros trabajos en los 70, 80 de Seymour Papert, en su trabajo de logo en MIT, inspirado por los trabajos previos de estudio en el Vygotsky y en Ginebra. Y posteriormente tenemos los que ya podemos ver en las salas de clase actualmente, que es todo el trabajo de construcción de Lego y la programación en blog y código que utilizan los estudiantes. Esa transición ha sido cultivada actualmente, inspirada en los trabajos de Seymour Papert por Mitchell Resnick del MIT, que tiene su laboratorio en Boston, que se llama Lifelong Kindergarten, que está asociado justamente a estudiar la educación a lo largo de la vida, centrándose particularmente en cómo los niños y niñas a muy temprana edad logran generar pensamientos complejos, abstractos, a partir de esta corporización, de esta sintonización con el mundo, justamente a partir de su experiencia. Y lo que hace es tratar de ocupar diferentes medios tecnológicos para que ese pensamiento, entre comillas, abstracto, pueda en el fondo tomar forma en la medida que se interacciona recurrentemente con diferentes tipos de tecnologías o medios. Hace un año y medio se lanzó esta aplicación del MIT que se llama AutoStudio y permite, entre otras cosas, que los chicos puedan crear en contextos abiertos, ya no solamente sentados frente a un computador, sino que en su aplicación móvil o en una tableta, programar intuitivamente, sin necesidad de tener un manejo
virtuoso en el código, interactuar a través de diferentes interfaces sensoriales y poder compartir la información. Yo generalmente lo utilizo con mi hija, vamos a dar una vuelta a la playa, tomo una conchita, le saco una foto con mi celular y después me dice, papá, ¿me prestas un celular para trabajar en proyectos? Y dependiendo de su edad, en este caso que ya tiene 6 años, yo le digo, bueno, lo máximo que puede estar frente a la pantalla son 25 minutos. Créate un proyecto. Y ya entra, toma la conchita, hace su historia, y nos va contando qué es lo que va sucediendo. Todo ese tipo de tecnología que se pueden usar en contextos abiertos, son offline, no necesitamos internet, sirven mucho para ir conociendo la manera de pensar de nuestros niños y niñas, más allá del desarrollo típico, sino que en diferentes contextos y necesidades educativas particulares. Sobre todo en aquellos niños que tienden a, generalmente del espectro autista, que tienden a perseverar en pensamientos más estereotipados, que se concentran más en situaciones específicas y que generalmente requieren desafíos continuos, tanto ellos como los TDA, los trastornos de déficit atencional y hiperactividad, para sostener una atención en términos de lo que ellos les motiva o les interesa. Sin embargo, toda esta idea construccionista, que es muy potente y que se utiliza en muchos países del mundo, en muchos currículos, ha permeado escasamente la educación en nuestro continente, en Sudamérica, y particularmente en nuestro país, en Chile. De a poquito se ha ido introduciendo. Sin embargo, el construccionismo tiene una etapa de desarrollo, pero tiene una etapa de evolución. Y creemos que la evolución surge justamente de esta visión más contemporánea de la cognición, que ustedes habrán escuchado por ahí, que es la educación, en el fondo, o la cognición corporizada, la cognición enactiva, la cognición incrustada, la cognición extendida, que son maneras de concebir, en el fondo, la naturaleza por la cual los sistemas vivos son capaces de crear sentido en el mundo a partir de su acoplamiento sensorio-motor continuo. Y esto surge en los primeros trabajos seminales de estos dos biólogos chilenos que se observaron en MIT, en Harvard, en MIT y otro en Harvard, y que hicieron gran parte de su desarrollo intelectual en términos de la epistemología. Ellos desarrollaron el concepto de autopoiesis, que de hecho está en este texto que es de Máquina y Seres Vivos, que parte de la tesis de que todo sistema vivo, a un nivel, en un espacio molecular, tiende a conservar su organización y a producir sus propios componentes. Ahí viene la idea de autopoiesis, que producen así. Esta idea, que sucedía en un espacio físico molecular muy restringido, como puede ser la célula nerviosa, como una neurona, se ha expandido a nivel de esta idea de sistema nervioso que nos conecta con diferentes otros sistemas, como el vestibular, el esquelético, el circulatorio, el muscular, entre otros, y que nos permite tener una visión ya no solamente de un espacio molecular finito, físico o dinámico, sino que un espacio abierto, dado por la capacidad que tenemos de conocer, y ese conocer en el fondo está íntimamente ligado e intrínsecamente conectado con el entorno y las posibilidades que nos ofrece. Esto se enmarca en un libro del 91 que sintetiza gran parte de estas primeras ideas del 73, y de hecho este es el libro más citado en ciencias cognitivas contemporáneas, donde yo trabajo, aplicado a educación, con tecnología e innovación. Y con este libro, The Embodied Mind, son las raíces justamente de esta mente encarnada o encuerpada, por la cual en el fondo se rompe esta idea tradicional de que la mente está en la cabeza, sino que no quiere estar en un flujo experiencial de acoplamiento continuo, dinámico, consistente con el medio. Bueno, gran parte de estos elementos se han reunido en historias que vienen de Piaget, Vygotsky, John Dewey, sobre todo John Dewey, porque tiene un fuerte énfasis en un pragmatismo renovado, por decirlo de alguna manera. No nos olvidemos que John Dewey decía darle a los estudiantes algo que hacer en democracia y educación, y el aprendizaje simplemente sucederá. No es acá una actividad por actividad, sino que es pensada también como una lectura de Vygotsky en el sentido de que todas las posibilidades que tenemos de interactuar social y con diferentes medios y artefactos genera una cognición mucho más rica en términos de significados, en términos de experiencia, y por lo tanto el potencial de desarrollo se da en mejores espacios donde la percepción, en este caso la mirada más contemporánea, la percepción o este entramado perceptual multimodal, visión, tacto, kinestesia, gusto, olfato, audición, se integran de manera estructurada en base a las posibilidades que tiene cada sistema cognitivo de aprender. Eso está súper justificado en la evidencia contemporánea. Por ejemplo, en este texto de Mente, Cerebro y Educación hay varios ejemplos en los que se estudian diferentes casos educativos
con obviamente algunas limitaciones metodológicas, de estudios que se hacen en contextos más cerrados, pero que en el fondo ofrecen una evidencia neurocognitiva interesante respecto a cuáles son estas áreas y cuáles son estos elementos por los cuales los sistemas cognitivos, las personas, los seres humanos, aprendemos en distintos contextos. Pero sin duda el texto que más me gusta es esta idea del cerebro enredado de Luis Pessoa, que fue publicado en MIT hace 3 años, y que justamente muestra cómo es súper difícil tratar de explicar el comportamiento humano reducido a un área particular. ¿Por qué les comento eso? Porque el diseño universal de aprendizaje tiende a basar sus principios en términos de áreas cerebrales, redes estratégicas de conocimiento, de motivación, de participación, de expresión, y todos estos elementos van orientando la práctica en base a una práctica y una evidencia que está centrada en una visión localizacionista. Esto lamentablemente incurre en lo que se llama las falacias meriológicas. Meros viene de partes, en griego, y significa el tratar de explicar una propiedad completa o total de un sistema en términos del potencial de sus partes. Esa falacia ha lamentablemente invisibilizado el papel de la inclusión, ha restringido el ámbito sensorial, ha minimizado el papel del cuerpo y la experiencia, y nos hemos centrado más en un discurso transmisivo y simbólico educativo. Acá podemos ver una evolución, y es donde yo voy a centrar mis casos, desde el diseño constructivista de Seymour Papert y Michel Resnick, a todo el trabajo de la cognición encarnada corporizada, que tiene sus raíces justamente en esta idea sensoriomotora, neurocientífica y experiencial de la cognición, en base a lo que se llama el movimiento de las 4 de Cognition, de este Handbook de Oxford, que se publicó en el año 2018. Y lo que hacen estas 4 es decir que el sistema nervioso en relación a su cuerpo y enmarcado en su constitución con el entorno, genera este sistema cognitivo dinámico enredado, donde toda actividad cognitiva es dependiente de la estructura, llámese la experiencia biológica, la biología del conocimiento que está detrás de cada pensamiento que tenemos, y está netamente modulada por estos factores que son contextuales, que hacen que estas maneras particulares de hacer o percibir puedan maximizarse en términos de habilidades. Embodied viene de corporidad, encorpamiento, encarnación. Enacted viene de creación de sentido, de experiencia, de generar pensamiento a través de la acción. Embedded viene de incrustado, de que todo conocimiento y experiencia surge en contextos sociales, culturales, y estos van modulando de manera normativa esta contingencia dinámica de nuestro conocer en el mundo. Y Extended, que uno puede extender nuestra cognición a diferentes medios o tecnologías. Piensa es un estudiante con hipoacusia severa que requiere un implante coclear y que más allá de su estructura biológica incorpora un elemento externo que le ayuda a canalizar las ondas sonoras del mundo y por lo tanto acoplarse de manera gradual a su entorno. Particularmente yo me adscribo, estoy en la fase de investigación postdoctoral en el laboratorio de Dor Abramson en Berkeley, y allá se trabaja justamente con el paradigma del embodied design. En este caso, Dor Abramson ha trabajado con Seymour Papert, estudió con Uri Welinsky en Northwestern, Chicago, y han desarrollado todo este paradigma contemporáneo post-construccionista. Si hay un libro que hay que leer y para poder fortalecer y afianzar este argumento, es justamente este texto de MIT del 2022, donde se pone justamente énfasis a cómo la cognición corporizada informa la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuáles son las evidencias contemporáneas, tanto empíricas, de corte cuantitativo o cualitativo, que nos ayudan a entender de mejor manera por qué es necesario pensar en una educación basada en el cuerpo y en la multimodalidad perceptual? Ahora, ¿cómo diseñamos estos recursos educativos? Y acá con esto voy cerrando en los próximos minutos algunos casos puntuales. Nosotros generalmente lo que hacemos es cruzar 3 ámbitos. Un ámbito que es este marco cognitivo contemporáneo de la cognición, que es mucho más basado en la corporalidad, con metodologías activas participativas como organización de proyectos, AMAS, con lo que tiene que ver con design thinking, aprendizaje basado en casos, indagación, y otro elemento que es fundamental para esto son las tecnologías inmersiva, tecnología creativa, inteligencia artificial. Generalmente trabajamos con dos metodologías como el ABP y el Design Thinking para crear en el fondo instancias de innovación en torno a las prácticas inclusivas que despliegan nuestros estudiantes en entornos específicos en que se requiere esta inclusión. Desde empatizar con un problema,
definir esa necesidad en particular, idear una solución, prototipar esa solución con tecnología e implementar y evaluarla en los contextos. Cuando aludo en el título, es un trabajo que estamos haciendo con Abramson en Berkeley, a esta idea de una teoría expansiva, que en el fondo en cómo una misma práctica, un mismo recurso educativo, no solamente tributa a un beneficio en particular, sino que puede expandirse a otras personas, no necesariamente con necesidades educativas especiales, y hacerlo justamente más expansivo, es decir, como un mismo medio ideado para un tipo de diagnóstico, de grupo de estudiantes dentro de un diagnóstico, puede servirle a otros estudiantes con desarrollo típico o con otras necesidades educativas especiales. Y este es el famoso efecto corte de cera, ¿cierto? Donde en este caso, este corte de cera que estaba hecho para que personas pudiesen transitar, sobre todo personas en situación de discapacidad en silla de ruedas, pudiesen ahora ocuparlos para otros fines. La idea es justamente cómo podemos ocupar la tecnología para otros fines. Y acá les quiero mostrar la evolución del DUA a esta idea de SPID, que es una mezcla entre el paradigma del diseño corporizado, del embodied design creado por Abramson en el año 2014 y desarrollado actualmente este modelo de SPID por Abramson y Tancredi en el 2022-2023. Y SPID viene de Special Education Embodied Design, es decir, cómo esta educación especial o educación diferencial en nuestro país, enmarcada en un diseño corporizado, ayuda a no pensar la educación o justificar el comportamiento a partir de redes cerebrales, sino que a través de una comprensión más holística. Y lo que nosotros utilizamos es la investigación en términos metodológicos basada en el diseño, en la cual partimos de supuestos teóricos, como por ejemplo que en el caso de personas autistas la cognición ocurre de determinada manera, diseñamos recursos para ese tipo de grupo, pero en la misma práctica y en la misma implementación podemos ir modificando estos supuestos teóricos de manera que el diseño se vaya puliendo cada vez más acorde a la experiencia. Y eso es lo interesante de este enfoque contemporáneo, dado que no está centrado en algo predeterminado, sino que en la experiencia. Lo que tenemos que siempre remirar es la experiencia. La experiencia entendida como este flujo de acoplamiento estructural continuo, que es histórico, que es recurrente y que está determinado por ciertos planes biológicos. Particularmente lo que vemos en este tipo de diseño son tres aspectos. Uno, medios, es decir, qué tipo de tecnología utilizamos para generar nuevos significados, nuevas formas de aprender, y cómo esta modalidad, en términos sensoriales, multimodalidad integrada, perceptual, genera mejores opciones para aprender con chicos con determinadas necesidades. Acá les quiero mostrar el caso del Quad, que se diseñó en tres universidades, San Luis, Missouri, Colorado Boulder y la Universidad de California, Berkeley, y que es un dispositivo para que personas ciegas puedan aprender a través de la manipulación tangible, coordinando y facilitando esta actividad sensoriomotora no solamente tradicionalmente como lo hace Braille, trabajando con la dimensión de exploración táctil, sino que también a través de la coordinación auditiva, kinestésica y táctil, áptica. Entonces hay un conjunto de coordinaciones sensoriomotoras relevantes que le valieron un premio interesantísimo en Estados Unidos. Ahí está DOR. Y eso es un elemento importante. O sea, ¿qué aprendemos los profesores e investigadores respecto a la investigación basada en el diseño? Una de las primeras cosas que aprendemos es que los elementos más básicos de experimentación material son aquellos que sugieren ideas más complejas y más robustas respecto al desafío que tenemos para el prototipado con tecnología. En la mano derecha de DOR se ve palos de sushi justamente intersectados con elástico, donde se creó este quad, este cuadrilátero movible, y en la mano izquierda de él está el dispositivo quad ya creado con fabricación 3D, modelado 3D, electrónica y sensorización y visión artificial. Nosotros dijimos cómo podemos, y se ganaron un premio en 2022 como una de las investigaciones en neurociencia educativa más importantes. Acá está el dispositivo, que lo que hace en el fondo es moverlo con las manos y darle forma, y la persona ciega total va recibiendo este output, por decirlo de alguna manera, del tipo de clasificación geométrica a partir del movimiento. Nosotros dijimos cómo podemos hacer esto en español, dado que estaba hecho no solamente para inglés, y cómo lo podemos hacer barato, cuánto cuesta hacer esto y que se pueda democratizar. Entonces, desde un punto de vista de tecnología bajo costo, lo que hicimos fue recrear este prototipo en conjunto con mi colega Marcelo Chávez del Fab Lab, del Laboratorio de Fabricación Digital, y mis dos estudiantes ayudantes, que es Daniela y Nicolás, y las profesoras del Colegio Luis Braille en Matemática, que es Fernanda Gavi. Creamos un primer prototipo, lo empezamos a evaluar
con distintos chicos y chicas, y nos dimos cuenta luego de que del grupo de Amazon y de la Universidad de San Luis, Missouri y Boulder, Colorado, no se dieron cuenta, dado que no lo aplicaron en contextos formales de braille, era que la exploración manual iba dirigiendo la acción y por lo tanto la manera de conocer de estos chicos y chicas ciegas y ciegas en el contexto formal. Entonces lo que habría que unir era disponer ya no solamente de una idea de agarre del prototipo, sino que una idea de exploración más amplia. Y esto nos llevó, a partir de una exploración sistemática, a construir una segunda versión que ya se pudiese expandir y desarrollar en este contexto, que pudiese tener mejores oportunidades para la exploración manual y el elemento, en el fondo, de exploración áptica. Y acá hay un... Vamos acá, sí. Perdón. Acá les quiero mostrar brevemente. Bueno, y con esto voy cerrando. Ahí está el caso, ¿cierto?, de exploración áptica, auditiva, kinestésica en un entorno de estudiantes ciegos de un sistema formal como es el braille, cuyo objeto principal de exploración es táctil, no es auditivo. Entonces, en el fondo, cómo la agencia, esta manera de tomar decisiones y hacer en función de la estructura o diferentes medios, genera mayores oportunidades cuando tú eres capaz de incorporar diferentes tipos de sentidos. En esto mismo, imagínense que trabajemos con niños que tienen DEA matemática, dificultades específicas del aprendizaje en las matemáticas, y utilizan un tipo de tecnología como es la realidad virtual, dado que en el contexto físico, natural y tradicional por el cual se genera este tipo de prácticas, no logran hacer la distinción entre figuras 2D y 3D. Entonces acá, desde la aplicación que ya preexiste, a lo que es en el fondo la realidad virtual, en este caso una MetaQuest 2, existe una aplicación que se llama Gravity Sketch, donde los chicos y chicas pueden diseñar diferentes tipos de figuras y formas. Entonces ahí, por ejemplo, desde el modelo hand tracking, tiene el joystick solamente un movimiento en las manos, se pueden ir construyendo diferentes figuras, diferentes elementos que le permitan experienciar, que es el gran punto, dentro de un entramado de coordinación, percepción-acción, matemáticamente movimiento, generar formas visuales que le permitan inferir algún tipo de propiedad, no, características de los objetos tridimensionales versus los objetos 2D. Acá hay partes de ese tipo de interacción a través de descripción etnográfica. Por ejemplo, ¿cómo sabes que es un cubo? Dice la profesora. Ana dice, porque puedo agarrarlo de diferentes lados, e incluso ver el espacio dentro. Y la profesora le dice, ese espacio interior se llama volumen, y podemos calcularlo. ¿Cómo? Le dice Ana. La profesora dice, mirando un lado y multiplicando por sí 3 veces. Y Ana le pregunta, ¿cómo puedo medir los lados? Entonces ella le propone una interacción intuitiva. Puedes usar tus manos. Quizás con mis dedos. Empieza a colocar sus manos a lo largo de un lado. 6. Y ahora, ¿qué puedes hacer si es un cubo? Elevar 6 al cubo. Entonces, ¿cómo esta interacción en el mundo inmersivo te genera mayor oportunidades para la percepción y por lo tanto para comprender diferentes tipos de objetos? Y lo mismo cuando ya queremos pasar fuera del espacio tan tracking, de usar los dedos y el movimiento de las manos para crear objetos. Acá tú puedes ya pasar a generar objetos que tienen mayor escala, como por ejemplo cuando usan los joysticks, que puedes ya construir, por ejemplo, una casa, una habitación, y los mismos chicos van construyendo a partir de la propia percepción de su movimiento. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? Y con esto cierro, es que gran parte de este tipo de tecnología ofrecen tres aspectos fundamentales, que son los medios, como
en este caso la realidad virtual, o el prototipo Quad que se diseñó en Estados Unidos, que nosotros rediseñamos en Chile. Dos, genera en el fondo modalidades donde se involucra más su cuerpo completo que solamente un área particular. Y tres, que ofrece una construcción de sentido que es más fácil recuperar cuando el cuerpo es la base constitutiva de esto, porque lleva una memorización mucho más profunda. Y eso tiene impacto directo en lo que terminamos aprendiendo nosotros los investigadores y profesores que trabajamos en este tipo de instancias, donde en la investigación basada en el diseño podemos formular iterativamente distintas versiones de estos medios para hacer que sea lo más sintonizante a la experiencia de la personalización del aprendizaje. Bueno, en relación al tiempo, sé que me pasé un poquito, pero eso les quería mostrar hoy día en este breve tiempo. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano posibilita el cambio educativo y empresarial desde la renovación de los discursos y la aplicabilidad de estos. Lee el desarrollo humano con sentido de transformación y permite al graduado renovar e innovar sus prácticas académicas.